Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y bueno, vamos a tratar varias cosas hoy, ¿no? Vamos a tratar el tema del precio de los carburantes, el tema de la huelga de transportistas y el tema de la tomadura de pelo que hay con el asunto de los combustibles, los impuestos con los que los graban y que pagamos todos nosotros y las consecuencias que ello tiene, además de los privilegios sobre esto que tienen los políticos. Fijaos, antes de entrar en el tema de la huelga de transportistas, vamos a ver qué pagamos de impuestos cuando echamos gasolina o gasoil. Cuando echamos gasolina o gasoil, estamos pagando el 21% de IVA, es decir, que el 21% de lo que nos cuesta el carburante lo estamos pagando de IVA. Además de eso, está el impuesto especial de hidrocarburos, que son 307 euros por cada 1000 litros en el caso del gasoil y unos 400 euros en el caso de la gasolina, a lo cual hay que sumar 72 euros por cada 1000 litros en ambos casos, en el de ambos combustibles, lo que nos lleva a que el impuesto especial de hidrocarburos nos cuesta alrededor de 0,47 euros por litro en el caso de la gasolina y 0,37 euros por litro en el caso del gasoil, a lo que hay que sumar el tramo autonómico. ¿Esto qué supone? Pues supone que aproximadamente, según cómo esté el combustible, pero aproximadamente el 50% de lo que pagamos de combustible es impuestos. El 50% de lo que pagamos de combustible son impuestos. Esto obviamente es una auténtica locura, un 50% prácticamente. Ahora mismo, al subir de 1 a 2 euros el precio del combustible, la hacienda pública ya está ingresando un 21% más sobre ese exceso. Es decir, si antes ingresaba simplemente por IVA, imaginaos, por cada euro ingresaba 21 céntimos o por cada 100 euros que echaras ingresaba 21 euros por el IVA, ahora como cuesta 2 euros el litro, está ingresando el doble. De modo que cuando dice que a los transportistas les va a cobrar X céntimos menos, no les está cobrando menos, está dejando de ganar la administración, dejando de ganar porque ya está ingresando muchísimo más y todo este tiempo ya está ingresando muchísimo más con el IVA, con impuestos, o sea que es una tomadura de pelo. Pero es que además a todos nosotros, los que no somos transportistas, nos está cobrando este exceso, es decir, en general está ganando muchísimo dinero la administración pública, el Estado, con la subida de los carburantes, muchísimo dinero, y de esos más de 20.000 millones de euros que antes ingresaba, antes de esta subida estratosférica, pues ahora estará ingresando muchísimo más, puede ser que cerca de los 30.000 millones de euros, de manera que está ganando muchísimo dinero con la subida de carburante. Fijaos, además, y voy a decir dos cosas muy importantes, fijaos, primero, que los transportistas obviamente tienen todo su derecho a poder vivir del transporte, por supuesto que sí, pero es que los demás también pueden tener que utilizar el vehículo, y estas subvenciones que se les va a dar o estos descuentos a los transportistas no se aplican al resto de personas, y hay gente que tiene que ir a trabajar en coche, no tiene más remedio, porque vive en lugares a donde no puede llegar en transporte público, porque en España a todos los sitios no llega el transporte público, o tiene que llevar a los niños al colegio, o tiene que hacer cualquier cosa con su vehículo y sin embargo no tiene descuentos, no tiene subvenciones, está pagando el combustible al doble, cuando el gobierno, cuando el Estado está ganando también el doble en impuestos porque ha subido el carburante y no reduce esos impuestos bajo ningún concepto. Y esto es un robo. Y fijaos lo que os voy a decir ahora más. Esto que os voy a contar es muy relevante. Fijaos, ¿sabéis vosotros que tenemos unos diputados a los que yo llamo nueva nobleza con privilegios? Llamadlo como queréis, nueva nobleza con privilegios. Mirad. Hablando del tema del combustible. Bueno, un diputado tiene una asignación básica de 3.050,62 euros. Esto es lo básico que gana cualquier diputado. Pero, por ejemplo, si eres presidente, entonces tienes un complemento de miembro de mesa de 3.337 euros, más unos gastos de representación de 3.624 euros, más gastos de libre disposición de 2.971,67 euros. Es decir, y ahora vamos a lo del combustible, es decir, que tú siendo diputado tienes salario base 3.050 y si eres presidente tienes un complemento de 3.337, más gastos de representación 3.624, más gastos de libre disposición 2.971. Bueno, si eres vicepresidente es menos, ya son 1.313 de miembro de mesa, 1.097 de representación, 767 de libre disposición, más los 3.050,62 base, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto tenemos que tener en cuenta, y vuelvo ahora mismo a lo que se estaba diciendo, que tienen una indemnización de 1.959,62 euros si viven fuera de Madrid. Entonces ya no tienen que gastarlo en gasolina, no, 1.959
1.959 y 935,37 si viene mal. Todo esto se suma, o sea, es decir, y ahora vamos a hablar del combustible. Es decir, sumamos los 3.050 previos, que es la asignación base, más los 3.337 de complemento miembro de mesa, más los 3.624 de gastos de representación, más los de libre disposición de 2.971,67, más los 1.959 por vivir fuera de Madrid. Pero luego les pagan 0,25 por kilómetro si utilizan su vehículo, pero si no tienen 3.000 euros de gastos de transporte por si prefieren ir en taxi. Luego me decís si tienen o no privilegios, porque claro, cuando yo digo que la nueva nobleza tiene privilegios, entonces me dicen, no, es que este señor está haciendo populismo. No es populismo, os dejo abajo el enlace, eso está en la página del Congreso de los Diputados, esto está en la página del Congreso, y decidme si no son privilegios de nueva nobleza y si no es para rasgar las vestiduras, que lo pagan con nuestro dinero y que luego están escatimando los céntimos a los transportistas y nos están robando a todos nosotros. A todo esto hay que sumar los 29.606,56 euros mensuales para cada grupo parlamentario y 1.703 euros más mensuales por cada diputado. Todo eso se va sumando a lo anterior. Insisto, decidme que no son la nueva nobleza con privilegios. A ver quién más tiene en este país los privilegios que tienen los políticos. Y luego decidme que es populismo el reivindicar que dejen de tener privilegios los políticos, porque dirán que esto es populismo. Vamos, yo digo que no hacen falta políticos, ni partidos políticos, pero mucho menos privilegios como estos. Y vuelvo a lo de antes, a los impuestos. Nos cobran el 50% del carburante en impuestos. Aparte de habernos cobrado también el 21% del IVA por el vehículo, que hemos pagado también, el impuesto de matriculación o el impuesto que nos pasa el ayuntamiento de vehículos de tracción mecánica. Bueno, pues todo eso, aparte de lo que pagamos en la renta, porque claro, yo por ejemplo, imagínate que ganas un sueldo decente y estás pagando un 35% en el IRPF, por ejemplo, un 35%, se puede pagar casi hasta un 50%, dejémoslo en un 35%. Claro, el 35% ya hemos pagado Hacienda, si ganas mucho hasta el 50%, pero después del otro 65% que te queda es cuando pagas el 50% en impuestos del gasoil o de la gasolina, lo que supone que realmente has pagado el 30% y luego el 50%, o sea, el 80% de tu sueldo es para el Estado cuando echas gasolina. O sea, esto es fácil de entender. Si yo gano, vamos a poner un ejemplo claro, si yo gano 40.000, ya directamente en la renta me van a quitar sobre 12, 15.000. Bueno, pues de lo que me queda, de eso que me queda, tengo que pagar los impuestos subsiguientes a todas las cuestiones. Por ejemplo, a los combustibles, tengo que pagar el IVA del combustible, el 21%, más el tema del impuesto especial de hidrocarburos, o sea, el 50% del combustible. Es decir, que cuando me están quitando el 50% en impuestos al pagar el combustible, esto que me están quitando, ya me lo están quitando de la parte que me queda después de haberme quitado más del 30% de mi sueldo en el impuesto de renta de las personas físicas. Es decir, al final resulta que trabajas para el Estado hasta más o menos 9 meses, una cosa así, y los 3 últimos meses son para ti, para vivir. Esto es un auténtico robo, un robo para mantener esos privilegios. Los privilegios de los políticos, estos privilegios los pagamos nosotros. Y es más, tenemos en España aproximadamente unos 30.000 coches oficiales, 30.000 coches oficiales a los cuales, por supuesto, les pagamos nosotros el combustible. 30.000 coches oficiales. Esto es absurdo, esto es ridículo, los privilegios de la nueva nobleza. El 30 de abril os quiero ver en Madrid. Apuntaos abajo, está el enlace para apuntarse y apuntaos al canal de Telegram donde habrá todas las novedades al respecto. Asamblea, el 30 de abril por la mañana, por la tarde una concentración, manifestación de queja contra los privilegios de los políticos para cambiar el sistema, para que haya un sistema en el cual no hagan falta ni políticos ni partidos políticos, para acabar con los privilegios de la nueva nobleza y por la libertad de los ciudadanos, en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, para que no se vulneren ni se conculquen más nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales. Un fuerte abrazo a todos, gracias por estar ahí, unidos al canal si os gusta mi contenido para apoyarlo, suscribíos si no estáis suscritos con campanita y nos veremos en siguientes vídeos.